Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les hablaré de un tema muy interesante, nada más y nada menos sobre qué es un alimento, los principales grupos de alimentos que se consumen habitualmente en cada uno de nuestros hogares y además os traigo un dato sobre el desperdicio de alimentos, que es uno de los problemas vigentes hoy en día. Mi nombre es Andrés y actualmente estoy culminando mi carrera como ingeniero de alimentos. Si es primera vez que entras a mi canal, os hago la cordial invitación a que revises más de mi contenido y así puedas conocer mucha más información sobre el maravilloso campo de la ingeniería de alimentos. Así que, sin más, empecemos. Según la normatividad colombiana, Resolución 2674 de 2013, define a un alimento como todo producto natural o artificial que ingerido al organismo humano aporta los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. Esto quiere decir que cualquier tipo de producto, ya sean frutas o verduras, aportan los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo, o también aquellos que hayan sido transformados en la industria de los alimentos, por ejemplo la leche en polvo, que como materia prima es líquida. Sin embargo, tras un proceso industrial se obtiene un producto totalmente diferente como este, que es en estado sólido. Asimismo, es importante entender que todos los alimentos aportan los nutrientes necesarios para llevar a cabo todas las actividades de nuestro diario vivir. Dentro de estas actividades, quiero que tengamos en cuenta que todas ellas demandan consumo de energía. Por ejemplo, el poder levantarnos, el poder cepillarnos, comer, mirar televisión, escribir, leer, entre otras actividades como ir a la escuela o al trabajo, demandan consumo de energía. Incluso la acción más mínima, como levantar un vaso lleno de leche, consume energía de nuestro cuerpo. Es por ello que es indispensable elegir una adecuada alimentación y sobre todo que sea balanceada. Bien, recordemos que les había comentado acerca de los principales grupos de alimentos que se consumen habitualmente. En primer lugar encontramos lo que son los cereales. En este caso voy a traer un ejemplo de lo que es aquellos que son derivados del trigo, en este caso el pan, al igual que raíces como por ejemplo la zanahoria, tubérculos como la papa y los plátanos. En el grupo 2 encontramos lo que son las frutas, por ejemplo los mangos, al igual que las verduras como son los repollos, las acelgas, las cebollas, entre otros. En el grupo 3 encontramos lo que es la leche y los productos lácteos. Aquí podemos ver, por ejemplo, la crema de leche, la mantequilla, el queso, el yogur, el kumis, entre otros productos. En el grupo 4 encontramos lo que son las carnes, los huevos, los productos como leguminosas, semillas y frutos secos. En el grupo 5 encontramos lo que son las grasas, como por ejemplo la manteca vegetal y el aceite que comúnmente se usa a diario. Al igual que otro grupo muy importante es el grupo 6, en el cual se mencionan todos aquellos azúcares, en el que comprenden el azúcar común de mesa o azúcar blanco y también la panela. Lo verdaderamente relevante es que los alimentos, al momento de consumirse, estén en óptimas condiciones, tanto físicas como organolépticas. Esto quiere decir que sus atributos sean los ideales para el consumidor, los cuales comprenden la textura, el olor, el sabor, entre otros. Un dato importante es que dentro de la alimentación diaria haya un adecuado balance de la ingesta de los alimentos.
es decir, que se coma lo necesario. Generalmente lo recomendado son 5 comidas diarias distribuidas en 3 comidas principales y 2 comidas secundarias. Las comidas principales hacen referencia al desayuno, al almuerzo y la cena, y las comidas secundarias a 2 meriendas distribuidas entre el desayuno y el almuerzo, y otra puede ser entre el almuerzo y la cena. Si por ejemplo se consume los alimentos en el desayuno tipo 7 o 8 de la mañana, lo recomendado sería una merienda tipo 10 de la mañana. La otra merienda sería distribuida entre el almuerzo y la cena, como lo mencioné anteriormente. En este caso podría ser entre las 3 y las 4 de la tarde. Cabe señalar que esto es solo un ejemplo y existen múltiples posibilidades de adecuar este consumo de alimentos de acuerdo a nuestras necesidades energéticas. Si lo anterior ha dejado alguna duda respecto a la ingesta adecuada de alimentos, deja tu comentario y con gusto lo responderé. También les comenté acerca de un dato sobre el desperdicio de alimentos. En este campo es muy importante entender que alrededor del mundo se desperdician toneladas de alimentos día a día. Al respecto, Mariana y colaboradores aseguran que el 30% de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde o se desperdicia. Esto quiere decir que desde el momento que el campesino comienza a cultivar los alimentos ya hay una pérdida. Por ejemplo, aquellas que se ven reflejadas en las plagas, inundaciones, sequías, entre otras. Al igual que hay pérdida de alimentos cuando se cosechan, se transportan, se distribuyen, se almacenan, se comercializan, o cuando finalmente estos no cumplen las expectativas del consumidor. Por ello es muy importante tomar conciencia acerca de todos los procesos que influyen en la cadena alimentaria. Todo esto con el fin de garantizar que el consumidor pueda gozar de alimentos sanos y nutritivos. En este orden de ideas, quisiera dejar un interrogante. ¿Consideran que una bebida alcohólica es un alimento? Si te gustó, comenta, comparte y nos vemos en el próximo video.